saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de Ciclos. La verdad, un placer enorme de estar en sus pantallas. Mucha información durante la semana, una semana repleta de muchos temas que se han ido difundiendo en los medios de comunicación y a través de la opinión pública. Si hay algo que sigue resonando durante esta semana ha sido el caso Zapata, un caso que no ha caído, un caso que sigue dando mucha polémica en el gobierno, muchas discusiones en la opinión pública y donde no se halla una verdad en las partes confrontadas, en este caso de parte de la exgerente de la CANSE, Gabriela Zapata, y por otra parte del gobierno. Una novela que ha empezado primero con Evo Morales y que ahora esta semana le ha tocado el turno al ministro Juan Ramón Quintana. Realmente ha sido muy, ¿qué se puede decir?, debatido, de idas y vueltas. Gabriela Zapata, que por momentos no quiso hablar del tema y que ahora está lanzando muchos datos, mucha información respecto a la relación que sostuvo con el gobierno y que en definitiva te deja grandes incógnitas. Hace días nomás Gabriela Zapata ha presentado su WhatsApp, un chat que tenía con el ministro Quintana, y ha sido una relación al parecer muy amistosa. Unos han argumentado que era una relación casi sentimental, y Quintana al día siguiente salió a desvirtuar este chat, estas conversaciones que supuestamente mantenía con Gabriela Zapata, indicando de que es mentira y de que se pondría a manos de la justicia, que entregaría su teléfono celular a los fiscales. Da mucho que hablar este tema, amigos, porque en realidad uno no se la puede jugar. ¿Quién está diciendo la verdad? Lo único que uno puede asegurar en ese momento es que Zapata no actuó sola. Zapata, particularmente pienso de que no lo hizo sola y de que hubo ministerios, hubo autoridades quienes permitieron que estos actos de corrupción se efectúen y sea un escándalo. Porque en el fondo no es tanto los amoríos o este tema, esta novela que se ha creado en torno a esta persona, sino el tema de tráfico de influencias, el tema de que ilícitamente, el tema de que por muñeca, el tema de que se robaron mucha plata del Estado. Son millones de dólares, son más de 555 millones de dólares. Entonces, no es un tema por menor, aunque particularmente pienso de que siempre hubo tráfico de influencias. Particularmente pienso de que todo siempre se ha actuado así. Si tú estás en el poder, siempre favoreces a unos y a otros no. Y siempre se ha manejado este tema políticamente. Es fácil una persona que se ve involucrada presente su celular cuando también podrías cambiar tu Facebook, tu número, será otra cuenta, y realmente lo ponen aprietos como nunca se ha visto que una mujer ponga aprietos al gobierno. Y realmente son temas que hay que discutirlos, que hay que analizarlos, porque te deja muchas cosas en duda y te deja muchas cosas bajo el tapete que no se están visibilizando. Otro tema, amigos, amigas, que ha sido también de debate, un tema muy importante, que ha sido el tema de las aguas del Silala. Bolivia ha anunciado de que va a interponer una demanda
a la Corte Interamericana de Justicia respecto a que estas aguas son bolivianas y no como Chile afirma que son una corriente, un río que por naturaleza va corriendo hacia su país, sino lo que el gobierno más bien sostiene que son manantiales que salen de nuestro territorio. Entonces es un tema bastante interesante, pero también pienso que particularmente este tema tenemos las de ganar. Incluso, más allá del tema de la demanda marítima, me parece que en este segundo caso de las aguas del Silala tenemos las de ganar, pero cantada. Porque ya se han pronunciado técnicos, se ha visto de que realmente esto sale, la tierra sale de las manantiales, y que no es exactamente un río como manifestaba Chile. Entonces hay muchos temas pendientes, hay cuestiones de que te dejan y te aperturan, de que en este caso Bolivia, nosotros los bolivianos y bolivianas, tenemos que estar seguros que en este tema vamos a ganar incluso más antes de lo que vaya a suceder con la demanda marítima. Ese ha sido el segundo. El tercer tema, amigos, amigas, me parece de que ha sido el tema de las pandillas. Definitivamente un tema preocupante. Yo sinceramente estaba escuchando mucho los medios, la radio, la televisión, los periódicos, de que la zona Sopocachi es una zona muy peligrosa. Les comento así personalmente que yo he sufrido un accidente, he sido asaltado en Sopocachi, a mí me rompieron la mandíbula, me operaron. Y bueno, es una responsabilidad también mía, llegaba muy tarde a casa, pero a la puerta de mi casa me asaltaron, y que realmente este tema es muy delicado. Y generalmente son personas mayores, son jóvenes, los que sufren este tipo de asaltos, chicos que de calidad humana no tienen nada, que salen con sus bates de béisbol a golpear a las personas y aprovecharse. Y en este último ha pasado de que justo en la calle Abdón Saavedra asaltaron a un muchacho entre 3 personas para robarle su celular, pero le rompieron la cara prácticamente. Y gracias a un taxista que salió a socorrerle, los delincuentes escaparon. Entonces, me parece que en la cumbre por la seguridad ciudadana, en la cumbre que también va a ser por la justicia, se va a tocar este tema. Me parece que es muy importante presentar anteproyectos de ley. Es una gran oportunidad para que este grupo, o desarticular este grupo de pandillas de alguna u otra manera, y realmente que sirva como una lección, que sirva como una propuesta para que sean penados de 4 a 5 a 7 años, porque no puede ser que los ciudadanos, las ciudadanas, la población paseña no tenga esa seguridad de caminar, y todavía en una zona muy céntrica como es la zona de Sopocachi, una zona realmente muy preocupante, y que ha sido una zona que desde hace 10 años ya que se va cometiendo este tema de delitos. Ya hay tantas historias, que le golpearon acá, que le rompieron la rodilla, en el brazo, tantos testimonios que se han escuchado respecto a personas que han sufrido, que lamentablemente no fueron a denunciar el hecho, porque indicaban de que si iban a denunciar no iba a pasar nada. Es decir, uno va a hacer la denuncia en vano. No hay, la justicia en ese rato no es una justicia que va a reaccionar rápidamente. Entonces es un tema preocupante también esto, porque la justicia en este tema, si bien es lenta, es caótica, también los ciudadanos sufrimos en el hecho de que te piden mucha plata, que es inversión también, y es pérdida de tiempo hacer una denuncia. Entonces son temas muy locales, son temas muy, hasta yo diría muy de casa, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar.
Entonces, son temas que en la cumbre por la seguridad ciudadana, yo creo que las autoridades tienen que tomar de esto nota muy importante. Incluso he escuchado ayer que hay efectivos policiales que están desertando y eso también es preocupante. Piden licencia, se van, ya no quieren ser policías y se dedican a otro rubro porque realmente a los policías también se les paga muy mal. Y también por eso acuden a la delincuencia y también por eso acuden a la corrupción, porque no son bien retribuidos. Entonces hay un montón de aspectos que tratar en la cumbre por la seguridad ciudadana y en la cumbre por la justicia. Eso en cuanto a informaciones, amigos, amigas. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Estamos ya esperando la llegada de un amigo de la casa que nos va a hablar acerca de la seguridad, de la crisis o no de las organizaciones sociales. Ayer hubo un ampliado de las organizaciones sociales en Cochabamba, donde ratificaron su apoyo al presidente Evo Morales y también propusieron que se haga una purificación en los ministerios públicos, en las instituciones públicas, un tema muy importante respecto a que muchos de ellos, el MAS asegura, el oficialismo, de que no apoyaron al sí en el referéndum, sino al no. Un tema bastante controversial, un tema bastante polémico, porque ahí se está notando si realmente hubo una masacre blanca, como otros dirían, o no. Entonces es un tema bastante polémico que ha pasado eso en las instituciones públicas, donde los que no votaron por el sí, entonces serán despedidos de sus cargos. Enseguida nomás vamos a tocar este tema, amigos, amigas. Ya llegó nuestro invitado. Vamos a una pequeña pausa y estamos de retorno con este tema. Bueno, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros compartiendo en Ciclos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante respecto a lo que ha sido el encuentro de ayer de las organizaciones sociales y también la pregunta para usted, amigo, amiga que nos está viendo, es si hay o no una crisis en las organizaciones sociales. Quiero decirles que terminando el sector de la entrevista, del diálogo que vamos a tener ahorita con mi invitado, y quiero aprovechar también darles las gracias a Vidal Laime, Vidal, que es experto en estos temas de organizaciones sociales, experto en temas indígenas, cataristas, muchos temas, ¿no, Vidal, que tú manejas? Y bueno, que yo prácticamente creo una persona muy conocida, entendedor de la temática. Quiero decirles, amigos, amigas, que 15 minutos antes de terminar el programa, vamos a habilitar nuestra línea telefónica al 240-8072. Mientras tanto, si ustedes quieren participar de este diálogo, nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp, que lo tienen en pantalla, para que yo vaya leyendo sus mensajes. Bueno, Vidal, primero agradecerte por estar acá, una temática bastante interesante, porque nos vamos a remontar a momentos históricos. Pero antes, Vidal, quiero que me comentes de lo que ha sido ayer el encuentro de las organizaciones sociales en Cochabamba, donde manifestaron la Central Obrera Boliviana, otras organizaciones de base indígena campesina, su apoyo al presidente Morales, y también pidieron al primer mandatario de que verifique, que nuevamente revise a sus ministros, ministras, si están cumpliendo una labor correcta con la población, y también que haga una purificación en las instituciones públicas, en sentido de que entienden de que mucha gente no apoyaron a la campaña del sí. Entonces, ¿cuáles son tus perspectivas, Vidal? Y muchas gracias por estar acá. Bueno, agradecido a ti, Humberto, por la invitación. Muchas gracias. Un saludo extensivo a todos los televidentes. Hoy vamos a abordar un tema demasiado amplio, que tiene también sus complejidades. Y referente con respecto a la pregunta que tú hacías, compañero Humberto, es importante partir de varios momentos en la historia, ¿no? ¿Por qué se da esta cumbre? ¿Cuáles son los resultados de la cumbre? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado a partir de este encuentro de carácter político y demás, ¿no? Inicialmente sí es pertinente tal vez indicar que producto del resultado del 21 de febrero, el cual fue conocido por todos, donde el no ganó como propuesta
como mandato de la ciudadanía a una no reforma parcial de la Constitución Política del Estado, puso en tela de juicio y empezó a hacer un momento para empezar a cuestionar las cosas que se están haciendo en este momento como gobierno, ¿no? Es importante también determinar este aspecto y señalarlo. Es decir, la no aprobación y la no concreción del objetivo de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado implica una serie de acciones y estrategias que se tienen que ir desarrollando de aquí a varios años. Es decir, el punto, la meta, el horizonte que se tiene en este momento es el 2019, ¿no? Es importante definir este aspecto. Lo que pasó ayer es producto también de la coyuntura que se vivió hace un mes atrás. Entonces, lo que yo quisiera remarcar es lo siguiente, ¿no? Y lo siguiente es en función de que nosotros tenemos que tener una visión clara sobre lo que está pasando acá, ¿no? Y eso es en función de lo siguiente. El día de ayer, tanto la Central Obrera Boliviana, la CONALCAM, el Consejo Nacional por el Cambio, el cual aglutina a la CSUTCB, a la CONAMAC, el cual aglutina a la Confederación de Interculturales, han tomado la decisión de llamar a esta cumbre social, principalmente por varios objetivos, ¿no? Y entre una de las resoluciones, y me llamó bastante la atención, es la increpación que se le hizo al presidente Evo Morales en relación a lo que tú señalabas, ¿no? Es decir, es importante empezar a evaluar el trabajo que están desarrollando los colaboradores, las personas que están tanto en los gabinetes ministeriales, las personas que están acompañando en las asambleas departamentales y aquellas personas que están en los ámbitos locales, ¿no? En las alcaldías. Entonces, el cuestionamiento se da fundamentalmente porque hay ciertas personas, ciertos personajes que no están acompañando este proceso que se está encauzando actualmente en Bolivia. Y la identificación de estas personas que le están haciendo mucho daño no solamente al desenvolvimiento de estas instituciones, implica necesariamente un repensar de cómo se están conduciendo estas organizaciones como tal. Porque a la larga, si vos tienes personas que están en contra de las acciones que tú estás desarrollando, implícitamente estás viviendo una etapa de boicot interno, es decir, un sabotaje interno. Ahora, para un buen entendedor es bien importante saber empezar a depurar esos elementos que son dañinos en sí. Quizás es una de las mayores justificaciones que tendrían que enarbolarse, producto de que no puedes permitir que haya, suponiendo que tú eres una autoridad y dentro de los funcionarios que están a tu mando, uno de ellos empiece a desdeñarte, empiece a manifestar infamias, injurias y demás. ¿Cuál es el producto de eso? Empezar a deteriorar tu imagen. Por una cuestión de sentido común, evidentemente es fácil esperar de que tú no vas a, por tener un amplio sentido democrático, vas a permitir que esos trabajadores que dependen de vos tú no vas a permitir que ellos defenestren tu imagen. Entonces, es una cuestión de sentido común, querido Humberto, por un lado, ¿no? Por otro lado, otra de las conclusiones, entiendo yo, porque uno tiene que revisar constantemente lo que está pasando aquí con el desarrollo y el trabajo de las organizaciones sociales, es que le han pedido ayer al presidente Evo Morales, una de las conclusiones que se han arribado es empezar a ver otros sectores en los cuales el gobierno puede intervenir y empezar a seguir o continuar, es decir, continuar con las nacionalizaciones. Es decir, estamos en un proceso que si bien ha concluido en cierto sentido la agenda de octubre del 2003, ahora estamos en una nueva etapa, un nuevo horizonte que nos plantea dos metas, ¿no? Tanto la Agenda 2025 y el Plan de Desarrollo Económico Social del 2020. Sin embargo, producto de la farandulización de la política y la mediatización que han hecho los medios de comunicación de un caso tan bullado, el caso Zapata, lastimosamente la corriente de opinión está desviada en un caso que no necesariamente va a contribuir al desarrollo del país. Es decir, la opinión pública en este momento está más al tanto de lo que está sucediendo con este tema y estamos descuidando el debate, la reflexión y el análisis sobre temas que son más importantes, son más estructurales. Si estamos hablando del desarrollo del país, tenemos que empezar a volver a retomar estas banderas y empezar a replantear no solamente un cuestionamiento a los medios de comunicación, porque han caído están cayendo bastante
han caído evidentemente en un amarillismo en este tema y tendenciosamente esto perjudica también al mismo gobierno. Entonces es importante ver, ¿no? Es importante tal vez hacer un llamado de reflexión y una exhortación a los medios de comunicación para que empiecen también a orientar las corrientes de opinión en temas que son más estructurales y que definitivamente tienen que contribuir a ayudar a la calidad de vida de las personas. Entonces es importante, lo que ayer pasó son hitos históricos, son momentos históricos. Tú no veías a una central obrera boliviana hace bastante tiempo, junto con las demás organizaciones sociales, empezar a debatir varios temas, y entre los cuales, a pesar de las divergencias de clase, a pesar de las divergencias quizá ideológicas, étnicas y demás, se están empezando a congregar a partir de un programa que va más allá del hecho coyuntural. Es importante eso, ¿no? No, importante, Vidal, lo que estás remarcando. Quiero simplemente decirles a los amigos que nos está llamando al número de celular, por favor, que nos escriban. El número de WhatsApp que está habilitado es para que nos escriban. Ya 15 minutos antes de concluir el programa, nos van a poder llamar. Vamos a habilitar nuestra línea de teléfono para que puedan participar. Respecto a lo que has dicho, Vidal, respecto a lo que ha sido esta cumbre de las... No es cumbre, ¿no? Ha sido un ampliado. Una cumbre social. Una cumbre social de las organizaciones sociales ayer en Cochabamba, que pidieron detectar a esos funcionarios de que hicieron campaña... Contracampaña por el no. Entonces, tenían que ser destituidos. Se ha hablado de una masacre blanca. Tú indicabas de que eso en realidad no puede menoscabar la figura del presidente en este caso, la figura de la autoridad cuando estás ahí adentro. Pero sin embargo, Vidal, hay otros elementos como es la libertad de expresión, el sentido propio de la democracia y el sentido propio de que, en todo caso, todos tendrían que ser oficialistas, todos tendrían que ser azules para ingresar a trabajar a las instituciones públicas. Eso sería el mensaje en sí que quiere dar. O sea, si tú no estás en la línea del partido de gobierno, entonces no tendrías espacios de trabajo en una institución pública. Eso es lo que se entiende por momentos y eso es lo que la ciudadanía también entiende. Pero en ese tema, Vidal, es muy, muy complejo, pero este no es el tema de fondo. El tema de fondo es si hay o no una crisis en las organizaciones sociales. Si hay algo que lo ha visibilizado en este hecho histórico que vamos a ir desarrollando, es el tema del Fondo Indígena, ¿no? Que les ha dejado muy mal parados a las organizaciones sociales y muchos han sido aprendidos por este escándalo. Es decir, si hay alguna virtud hasta por ahí es que el gobierno ha actuado bien, ha actuado en el hecho de aprender a estas dirigentes que cometieron este acto de corrupción con el caso del Fondo Indígena. Sin embargo, hay otros que todavía están ahí. Por ejemplo, la gente, la opinión pública, la oposición ha pedido de que Nemesia Chacoyo también debería estar acá involucrada, ¿no? Debería estar también aprendida en este caso del Fondo Indígena. Entonces se torna de que hay ciertos favoritismos para unos y otros no. Pero, Vidal, la pregunta concreta es, y antes de irnos al desarrollo histórico de las organizaciones sociales, es que ¿hay una crisis en las organizaciones sociales o no? Bueno, negar que hubo un momento de reflujo producto del caso del Fondo también sería ser deshonesto, ¿no? Entiendo yo que a partir de la denuncia que hizo el Contralor sobre un manejo irregular de 71 millones de bolivianos, el cual tenía como principales involucrados a actores y exdirigentes que en su momento eran parte de organizaciones sindicales, organizaciones sociales que apoyaban al partido en función de gobierno. Entonces, evidentemente ha habido un desgaste muy fuerte por este tema. Es decir, el tema del Fondo Indígena ha sido la puñalada trapera que de alguna manera ha sido hasta cierto punto la enarbolación que ha utilizado, la bandera que ha utilizado la oposición, la derecha en este caso, para poder empezar a defenestrar y apuntar claramente a la desarticulación, al desgaste y a la división y a la desacreditación y deslegitimación del movimiento campesino. Entonces, evidentemente ha habido errores que tienen que subsanarse en lo venidero,
Pero lo importante acá es que los culpables, aquellas personas, aquellos individuos que han cometido hechos ilícitos, tienen que caer, tienen que asumir sobre ellos, tienen que cargarse sobre ellos toda la responsabilidad. Es decir, estos hechos no pueden quedar de ninguna manera impunes. Hay responsables y tienen que haber. Lo que aquí se jugó hace bastante tiempo, por lo menos era la imagen de las organizaciones como tal. Y tú no puedes, a título de dirigente sindical, empezar a enlodar, empezar a mancillar la imagen de organizaciones que tienen una trayectoria histórica. Es decir, es bien importante tal vez diferenciar una cosa que me parece fundamental, el cual es las organizaciones como tal y las personas que han cometido hechos ilícitos. Lo que ha hecho la oposición con este caso es empezar a criminalizar a las organizaciones sociales. Y evidentemente esto ha tenido un efecto muy fuerte en la opinión pública, en la ciudadanía, porque se ha logrado posicionar en la gente la idea de que estas organizaciones están cooptadas, estas organizaciones trabajan a raíz de o motivadas por hechos de corrupción. Entonces, también es un exceso empezar a decir que la corrupción es caldo de cultivo de lo que es la trayectoria de estas organizaciones como tal. Entonces, es importante, ¿no?, definir este aspecto, separar las aguas. Hay personas individuales que han cometido errores y que sobre ellos tiene que caer todo el peso de la ley, por un lado. Ahora, si bien es importante definir el tema de las organizaciones sociales, yo también pondero bastante esta iniciativa que tú tienes, Humber, de tratar de retomar este tema que es fundamental, precisamente por lo siguiente, porque en este momento el tema del caso Zapata está colmando medios de prensa, redes sociales, que hablan de memes de diferente índole, pero aquí el tema fundamental es el tema de las organizaciones sociales, y evidentemente ha habido una etapa de desgaste y ha sido muy efectivo. No olvides que antes de que aparezca el tema de la señora del caso Zapata, se hablaba bastante acerca de la corrupción en las organizaciones sociales y el mal manejo que se ha dado al tema del fondo indígena. Este tema ha sido desplazado, no sé si te has dado cuenta, ha sido desplazado de los medios de comunicación, pero no deja de ser importante por lo siguiente, porque este gobierno tiene como pilar fundamental, como sostén, como estructura fundamental a las organizaciones sociales. Y si la derecha, después de que del caso anterior que te mencioné, empieza a no tener los réditos que esperan, va a volver a retomar el ataque a las organizaciones. Un ejemplo que quisiera que quede claro para todos los que nos estén viendo. El año 1985, cuando llega al poder Víctor Paz Estenssoro, y un año después, cuando promulga el Decreto Supremo 21060, el movimiento obrero, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y juntamente con la alianza fuerte que tenía con la Federación Sindical de Mineros de Bolivia, de Trabajadores Mineros de Bolivia, inició la Marcha por la Vida. No sé si se acuerdan, de 1986. Pero esta Marcha por la Vida sufrió un freno en Calamarca. Ahora, el hecho de que no hayan podido llegar a la paz y los hayan hecho retornar, porque los militares estaban en la carretera y a través de la orden del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, los hicieron retornar a la fuerza a los mineros, fue un momento en la historia que marca inevitablemente una derrota del movimiento obrero como tal. Es decir, tenías tú, a partir de la década del 40, con la tesis de Pulacay... ¿Acompaña el movimiento indígena? No, estamos hablando de momentos diferentes, pero quisiera simplemente tomar como punto referente esto, ¿no? Es decir, en el 86 el movimiento obrero tiene la estocada final, es un momento de derrota del movimiento obrero como tal, y es un símbolo de lo que había sido hasta ese momento un movimiento obrero que era muy fuerte. Es decir, los dirigentes de ese entonces que tenían de la condición obrera, que estaban afiliados a la Central Obrera Boliviana, si declaraban un paro general, el país se paralizaba. Evidentemente este tipo de acciones han desestabilizado aún más y han acelerado la caída de Hernán Siles Suazo en esa época, sin medir las consecuencias de que posteriormente llegó a Víctor Paz Estenssoro. Sin embargo, entiendo yo que el 86 es como el punto final, por lo menos hasta ese entonces, de lo que había sido el movimiento obrero y a través de su ente matriz de la Central Obrera Boliviana. Pero es a partir de la década del 90
que el movimiento campesino indígena originario empieza a visibilizarse en el espectro mediático, en el espectro político, a través de demandas que habían sido soterradas, que habían sido desdeñadas y que habían sido de alguna manera no tomadas en cuenta en la agenda pública. Entonces, tenemos a un movimiento campesino indígena que está viviendo una etapa de irrupción en el tema de las demandas, en el tema de las reivindicaciones. Tomemos en cuenta de que estas reivindicaciones no eran de carácter sectorial, no eran de carácter corporativo y no eran de carácter gremial. Tenían, afortunadamente, una visión de país más amplia, es decir, eran reivindicaciones de carácter nacional. Entonces estas organizaciones sociales empezaron un momento de irrupción, un momento de lucha en la década del 90 y que empieza, o por lo menos que empiezan una serie de victorias, pero es a partir del 2005 que empezamos a tener, por lo menos antes de la creación del Pacto de Unidad, que se da 2 años antes del 2005, antes de la llegada del presidente Morales, empiezan a pensar el país de una manera que no la habían hecho hasta ese entonces la vieja clase política que pertenecía obviamente al viejo Estado republicano. Entonces estamos viendo a un movimiento indígena, a un movimiento campesino que en la década del 90 empieza nuevamente a tomar las banderas de carácter nacional, reivindicaciones de carácter nacional, pero el 2005 es como la llegada al poder, ¿no? Es decir, se concretizan todas estas reivindicaciones que se acumulan por en todos los años anteriores y se empiezan a visibilizar por lo menos las acciones a partir de la llegada del presidente Evo Morales, ¿no? No por nada, cuando se convoca la Asamblea Constituyente el año 2006 y un año después, cuando la Asamblea Constituyente no puede entregar un texto constitucional, tenemos a un movimiento campesino que había vivido, por lo menos en ese entonces, había indígenas campesinos que habían sido vergonzosamente afectados por hechos de racismo en Sucre, apaleados en Cochabamba, o hasta perseguidos y masacrados en Pando. Teníamos también hechos muy, muy lamentables y vergonzosos en Santa Cruz, cuando nadie podía ingresar vestido de azul a la plaza 24 de septiembre. Entonces estábamos viviendo un momento, si bien de aparente polarización, porque este movimiento campesino planteaba no solamente la inclusión de ser parte de la construcción de este Estado, sino planteaban ser en sí mismos los protagonistas. Estábamos viviendo un momento de tensión porque había una vieja clase política que se resistía férreamente a que los indígenas formen parte de la administración pública y lleguen a ser parte del ejercicio del poder. Es decir, estábamos viendo una etapa de irrupción a principios de la década del 90, estábamos viviendo después de la llegada del presidente Evo Morales una etapa de consolidación de proyecto de poder, de proyecto de Estado como tal, porque estas organizaciones sociales son el sostén y el pilar fundamental. Justamente hace 2 días atrás salió un texto en el cual me gustó mucho el título, ¿no? Nosotros no somos del MAS, nosotros somos el MAS, pero el MAS tiene que ser concebido, por lo menos ellos utilizan el MAS, este instrumento, esta sigla partidaria, no en los cánones de la democracia liberal. Es decir, se utiliza el MAS como un instrumento político por la soberanía de los pueblos, y hace una semana atrás el instrumento político por la soberanía de los pueblos cumplió 20 años, Humber. Es decir, estamos viendo momentos interesantes. Es decir, hace 20 años atrás, estas organizaciones, tanto aglutinadas en la CSUCB, en la CONALCAM, en las Bartolinas, empezaron a pensar temas que realmente le interesaban al país, y ahora han pasado ya 20 años de eso, ¿no? Recién de la llegada del poder Evo Morales, estamos recién 10 años, ¿no? Y lo que pasó ayer, entiendo yo que puede ser analizado como una confirmación de ese respaldo que en este momento es muy importante para el partido en función de gobierno, tomando en cuenta toda la arremetida mediática, todos los exabruptos y borrachera verbal que vierte la oposición. Entiendo yo que es a partir de la libertad de expresión que tú manifiestas, pero sin embargo entiendo también que es importante también definir ciertos límites. No por el hecho de que cada uno tenga la libertad de poder opinar, va a poder de manera infame a mentir o a injuriar o a empezar a decir cosas que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Es decir, se utiliza y se sobreutiliza y se empieza pienso yo, a utilizar los medios de comunicación de manera muy excesiva en el tema de insultos, en el tema de ataques que no tienen, que en cierto sentido motivan
e incendian también un odio y un racismo bien enervado, bien exacerbado en algunos. Entonces eso también es muy importante y es un tema a debatir. Ahora, tú mencionabas un aspecto que me parece fundamental, el tema de que los márgenes que nos permite la democracia, todos los funcionarios debieran ser azules para poder estar ahí. Ahora, ya te había dicho hace varios programas atrás, yo no soy militante del movimiento del socialismo. Es más, yo lo único que creo es que como individuo, como persona, como ciudadano, yo sí creo en las organizaciones sociales. Creo que esta lucha, este pasado glorioso que ellos tienen, hasta ahora está llevando al país por un camino diferente. Es decir, vos tienes a una Latinoamérica que está viviendo en crisis. Justamente el día de ayer un dirigente sindical argentino denunciaba que las tarifas de agua y electricidad se habían incrementado en 300%. Está pasando en Argentina, está pasando en Venezuela, una crisis alimentaria, está pasando en diferentes países alrededor nuestro, pero en Bolivia, y habrás notado, se habla bastante de una crisis económica que está en ciernes, que está en puertas, pero todavía no llega. Entonces, lo importante acá es también analizar lo siguiente: si bien el mundo está viviendo una etapa de reflujo, una etapa de no crecimiento, lo importante es definir por qué Bolivia todavía no está siendo afectada de manera directa. No estoy diciendo que no nos va a llegar, pero estoy diciendo que Bolivia hasta ahora no está viviendo la crisis que tanto se pregonaba, tanto se decía. Y lo importante y lo interesante quizás es señalar lo siguiente: hace 5 días atrás la cooperación, la CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina, decía que Bolivia posiblemente este año iba a alcanzar un crecimiento del 5%. Es decir, es importante también eso, ¿no? Ahora, respecto a, nos hemos ido por otra rama, ¿no? Respecto a lo que tú decías sobre hay que ser o no de este instrumento político, de la sigla partidaria, yo pienso lo siguiente, compañero Humbert. Este proceso, es decir, esta lucha que si bien ha iniciado con el movimiento obrero, pero después ha sido sujeta, ha sido retomada por el movimiento campesino indígena y con la llegada del presidente Evo Morales en el 2005, ha sido de alguna manera una lucha que ha costado bastante tiempo. Es bien importante esto, compañero Humbert. Es decir, esta lucha, la llegada al poder del presidente Evo Morales no es algo gratuito, no es algo que ha caído del cielo, no, es fruto de muchos años de lucha, es muchas deliberaciones en diferentes escenarios. Alguna vez te planteé la idea de que muchas veces no conocemos estas organizaciones como tal, porque las decisiones se toman a través del núcleo más básico, es decir, el sindicato. Luego del sindicato viene la subcentral, luego de la central viene la subcentral, de la subcentral viene la federación y de la federación viene la confederación. Es decir, eso en el caso de los interculturales. En el caso de las SUTB también tiene otra lógica, ¿no? Sí, perfecto, Vidal. Yo que simplemente quería remarcarte lo siguiente, ¿no? Algunas ideas para cohesionar con tus ideas respecto a lo que ha sido, por ejemplo, me voy a hablar de esa gran alianza que fue del 52, una gran alianza popular, obreros, mineros, todos con Víctor Paz Estenssoro. Y si de alguna manera esa gran alianza del 52 se ve reflejada con esta gran alianza que tiene Evo Morales con el sector minero, con el sector campesino indígena. Y por otra parte, Vidal, tengo entendido y que la historia también te muestra que ha habido procesos muy diferentes. Mencionabas que, por ejemplo, en la década de los 90 ya se estaba conformando la SUBCB, que era del 90, ¿no? El 79, perdón. Pero en el 90 ya empiezan a configurarse estas relaciones de poder donde los indígenas, campesinos toman más protagonismo. A través de la CILOP y la CONAMAC. Correcto. Y otro proceso paralelo ha sido de los mineros. Yo te preguntaba si esto efectivamente, cuando hablamos de la relocalización de los 86, si los mineros en ese proceso tuvieron apoyo de las organizaciones sociales. Porque entendemos que ambos procesos tienen intereses muy diferentes. El obrero tiene un interés sobre el trabajo, sobre el salario, sobre la ampliación de derechos, y más bien el indígena campesino tiene un interés sobre la tierra, ¿no? Que ahora está constituida la autodeterminación territorial en la constitución política del Estado, que me parece un avance muy importante. Primera cosa. La segunda cosa, Vidal, me parece que en ese proceso también hubo un sobrepoder, es decir, había un sobreinterés incluso por encima del Estado de los indígenas campesinos, cuando por ejemplo tenían su tierra
sus tierras comunitarias de orígenes, donde el Estado le costaba, por ejemplo, en Tacomora explotar los recursos hidrocarburíferos. Otro tema que ha tenido problemas el gobierno es en el Tinis, donde no pudo hacer esta carretera porque según ellos, según los indígenas de ahí, es su territorio, se respeta el medio ambiente, la madre tierra. Entonces es como si la constitución política del Estado les ha empoderado aún más a los indígenas originarios campesinos. Y la tercera cosa, Vidal, es que entendiendo este proceso de empoderamiento luego de un sobre encima de los intereses del Estado, hay otros que aseguran que de aquí va a salir una burguesía indígena campesina. No sé cuál es tu lectura y quisiera que me lo comentes, por favor. A ver, voy a iniciar con la segunda pregunta que tú hacías, ¿no? Acerca de la controversia que ha sucedido por el tema del Timnis. A ver, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 50 sobre todo, cuando el MNR está en el poder a través del cogobierno, el pacto que se hace con la Central Obrera, en ese entonces con Víctor Paz Tensoro, se convoca y se elabora un proyecto, y ese proyecto es el Plan Bohan. ¿Cuál era el objetivo del Plan Bohan? La marcha hacia el oriente. Entonces, en ese entonces, el oriente era como la parte olvidada del país. No olvides, hay documentos que en 1903, a principios de siglo, donde agrupaciones cívicas, no sé si es el término correcto, cruceñas, le exigían al Estado no olvidarse de una parte que era importante para nuestro territorio nacional. Es decir, Santa Cruz hasta ese entonces, si bien había una forma de acceso totalmente, casi inaccesible, estaba muy distante. Pero el Plan Bohan lo que hace es inaugurar una ruta hacia el oriente. Actualmente Santa Cruz de la Sierra es el motor industrial y un motor que mueve la economía nacional en Bolivia. ¿Ya? Esa decisión fue tomada en el 50 y actualmente Santa Cruz es un sostén económico para el país. Con el tema del Timnis, el cual tendría que atravesar el Parque Isidoro-Sécure, yo entiendo que la construcción de la carretera, si bien afecta la biodiversidad en ese territorio, al mismo tiempo es una decisión muy difícil, porque si tú te atreves a abrir un espacio de conexión carretero con el Beni, tienes dos consecuencias inherentes, ¿no? Primero, puedes destruir un parque ecológico, sí, pero al mismo tiempo le estás dando a Bolivia la posibilidad de tener un segundo motor económico, industrial, ganadero. Entonces es una decisión difícil. Por un lado está la destrucción del ecosistema de ese parque nacional, pero por otro lado está la decisión de, carambas, podemos hacer otro polo de desarrollo allá en el norte amazónico, hablo de Pando y de Beni. Y es evidente para todos nosotros que son dos departamentos que están desconectados tanto con La Paz como con el occidente del país. Entonces yo pienso que este tema habría que analizarlo mejor, ¿no? Es decir, Santa Cruz en este momento está viviendo un auge industrial, un auge agroindustrial, pero Bolivia también no puede permitirse el hecho de cerrarse como oportunidad a abrir otro polo de desarrollo. Habría que buscar la manera, ¿no?, de cómo realizar la carretera, pero al mismo tiempo cuidar la biodiversidad de ese territorio. ¿No ve? Es importante ese aspecto. Es decir, para mí todavía es un tema que todavía no está cerrado, no está concluido. Pero imagina la disyuntiva que tienes, ¿no?, como gobernante. Es decir, tienes la posibilidad de crear un nuevo polo de desarrollo, pero al mismo tiempo tienes la obligación de cuidar estos territorios, ¿no? Entonces es importante también ver este tema desde ese punto de vista. Con el tema de la burguesía indígena campesina, bien. Ahora, yo no veo, digamos, el lado oscuro de esto. El canciller alguna vez había mencionado que los indígenas también queremos ser camiris, es decir, gente que también tiene de alguna manera un colchón económico. Es decir, si lo ve con un lado maquiavélico, si vemos con un lado oscuro el hecho de que estos indígenas no tengan la posibilidad de tener un mayor colchón económico, entonces, ¿qué estamos viendo? Un país que quiere mantener las desigualdades sociales, quiere
quiere que no se modifiquen estas brechas de desigualdad de ricos y pobres. Es decir, me están diciendo de que por ser indígena no tiene derecho a poder ascender socialmente. Entonces es otro tema que está en debate, ¿no? Pero habló del vivir bien, ¿no? Que eres más allá, es del vivir bien en el sentido de vivir, de comer bien, de tomar bien, ¿no? Pero en ningún momento habló de ese lado de capitalista, ¿no? De ese lado consumista, ¿no? Sino de vivir bien, o sea, tranquilamente con la humanidad, con la naturaleza, pero no así de un tema de burguesía capitalista, ¿no? Entonces, ese tema también dejó en claro. Bueno, a ver, es importante también definir qué es lo que tenemos por vivir bien, es decir, el Internet ahora es un derecho humano y el acceso al Internet también tiene un costo, y si una persona no tiene acceso a recursos económicos, está limitado a tener un portal, una entrada a un mar de información. Es decir, tú bien sabes que el Internet, ahorita googleamos cualquier tema, aparece una información y podemos tener lo que queramos. Perdón, Quechito Vidal, quiero simplemente, amigos, amigas, ya habilitar nuestra línea de teléfono 240-8072, nos pueden llamar, pueden participar de esta conversación interesante que estamos sosteniendo con Vidal, experto en temas indígenas. Entonces pueden llamarnos al 240-8072, ya va a estar habilitada, nos pueden, justamente ahí abajo nos llaman respecto a que si hay o no crisis en las organizaciones sociales. ¿Hay para usted una crisis? No hay una organización, no hay una crisis, comente, participe y díganos el por qué, si hay o no hay. Contigo sigo, Vidal, respecto a este tema muy importante, me decías de que hay que entender bien el tema del vivir bien, ¿no? Claro, Fernando Guanacuni al respecto escribe un texto en el cual hace una breve descripción acerca de lo que es el vivir bien, ¿no? Es bien importante eso. Ahora, entiendo, es importante entender, ¿no? No por el hecho de que uno pueda tener acceso a ciertos réditos económicos, se le pueda endilgar que es una persona capitalista y demás. Es decir, las personas también tienen derecho, a partir del trabajo y el esfuerzo que le depositan a ciertas actividades, a tener mayores condiciones económicas. Es decir, no puedes, y eso también es un discurso de la oposición, de decir, están creando una burguesía indígena. Sí. O sea, si retomamos la vieja discusión marxista, cuando en el 52 le decían al MNR que no había una burguesía nacional y por eso la revolución nacional no había tenido los efectos que realmente el país necesitaba en ese entonces. Ahora, si en este momento estamos en una etapa, no estoy diciendo que estamos, pero si se está creando una burguesía indígena, ¿cuál es el problema? Si tú revisas en este momento las declaraciones del ministro de Economía, se le está pidiendo a los empresarios, por favor, inviertan en el país, inviertan. La ejecución, es decir, la inversión que realizan en este sector en el país es mínima. Y si tienes más actores, más sectores sociales que pueden, a partir de un capital, empezar a invertir en diferentes iniciativas, la pregunta es, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Cómo generas riqueza? A partir de la inversión en diferentes rubros, en diferentes sectores. Entonces, es importante también no estigmatizar, no empezar a tener una idea maquiavélica, una idea dicotómica sobre este tema. Es como si estuviéramos anatemizando, es decir, maldiciendo que cómo es posible que estos indígenas lleguen a crear una burguesía. Eso también es importante, no caer en ese tipo de excesos, ¿no? Referente a, ¿cuál era la primera pregunta? El tema, quiero aprovechar pero este tema, algo importante y al respecto a que, por ejemplo, del Fondo Indígena se fueron a cuentas personales, ¿no es cierto? Es un tema también preocupante y es un tema que también te da luces de que hay algunos que se están aprovechando del proceso de cambio. Evidentemente, yo quisiera dejar esto para el tema de las investigaciones que se van a realizar y que se están desarrollando en este momento, al tema de la fiscalía y demás. Y al respecto, ¿no? Hace tiempo atrás también salió un texto que publicó Diego Ayo, sí. La gestión pública. ¿Quieres comentarlo un poco? Simplemente un breve acápite, ¿no? Yo veo que cuando uno hace acción política, también en las publicaciones que uno puede realizar, hay también la intencionalidad sobre ese tema, ¿no? Me llama bastante la atención los datos que se manejan en el texto sobre el Fondo Indígena, el último que salió de Diego Ayo, porque fundamentalmente se trabaja sobre cifras y montos que todavía no estaban o no son precisos, pero sí lo que se hace, y quizá también era el objetivo de la Fundación Pasuscanqui, y adivina quién es el dueño de la Fundación Pasuscanqui.
Samuel Doria Medina. Entonces, evidentemente hay una clara intencionalidad política. Y en este texto, es la gestión pública, el Fondo Indígena, un modelo vicioso de gestión pública, sí. El objetivo del texto es enarbolar y ensalzar la imagen del diputado Quispe y del abogado León. Entonces, en términos políticos hay que ponderar, ¿no?, el trabajo que tienen, pero en términos académicos, en términos de poder ser responsables con la opinión pública, yo pienso que el texto raya en el exceso, raya en cierta manipulación con datos, porque todavía no se tiene nada establecido. O sea, que son datos Que no, falsos. no son datos falsos, ¿Sí, no? son datos no oficiales Ya. que todavía están en proceso de investigación. Ya. Es decir, si bien hay ciertos proyectos que se han ejecutado, evidentemente ha habido problemas en el tema de el no descargo. Es decir, la administración pública tiene nomás su complejidad en el tema de ejecución, ¿no? Entonces es importante ese aspecto, Humber. No, perfecto. Perfecto. En el otro tema, Vidal, ya analizando esto y luego vamos a concluir ya con el tema de... Bueno, hola. Hola. Ya. En este tema de las... Hola. Sí, buenos días. Buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Juan, Juan, ¿de dónde me llamas? cementerio. Cementerio. ¿Cómo estás, Juan? No sé si estabas escuchando el programa, pero estábamos hablando si hay o no hay una crisis en las organizaciones sociales. ¿Cuál es tu opinión? A lo que yo lo he entendido, crisis social, dice, ¿no? Lamentablemente, las instituciones, por ejemplo, dentro de aquí de la ciudad de La Paz, la Federación de Juntas Vecinales, Acción Comunitaria, Juntas Vecinales, Amigos de la Ciudad, Comité de Vigilancia, etcétera, podemos suponer que hay crisis, pero ¿quién lo construye a esa tramoya de estos dirigentes? Lo que ocurre es que el hombre de la cabeza es el alcalde. Quien construye, pues, inclusive pone paralelas. Entonces, una institución o una junta de vecinos ya prácticamente resulta, como se dice, en crisis. Entonces, eso está ocurriendo. Por ejemplo, en la Federación de Juntas Vecinales, hay 2 federaciones de juntas vecinales y hay otras todavía, que es de la zona sur y otras de la zona norte. Entonces, la ciudad de La Paz tiene 4 federaciones. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién ha creado esto? Es el propio alcalde. Por ejemplo, Juan del Granado, lo propio hizo. Hay muchos temas que hablar, por ejemplo, del señor Juan del Granado. A personas que estaban mostrando su legalidad o contestatarias, lo procesaba. Entonces, forma pues parte de esas crisis. Entonces, lamentablemente, creo que hay mucha gente que no se da de cuenta. Entonces, ¿por qué el señor ahorita, por ejemplo, el señor Sevilla ha subido los pasajes con la intención con el pretexto de transferencia, no obstante que los impuestos va a subir de aquí al año y ya pagaremos el triple del impuesto? Entonces, yo creo que la gente, las agrupaciones, como son dirigentes sociales, por ejemplo, empezando desde la Federación de Juntas Vecinales, no dicen nada. ¿Ya ve? Entonces, sí, todo esas cositas yo lo entiendo, que hay crisis, porque está fabricado por un capo, como se puede decir el señor Sevilla, como también lo hizo Juan del Granado. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu opinión, gracias por participar. No vamos a hablar de ese tema, Vidalito, respecto a la división que existe de la FEJUVE, por ejemplo, del tema del tarifazo, que al final la Junta de Vecinos, los representantes no dijeron nada, que es otro tema también muy interesante de analizarlo. Pero ¿cuál es tu comentario respecto a lo que decía Juan? Bueno, yo muy alegre, ¿no?, por Juan, porque no solo por las apreciaciones que ha tenido, sino por la agudeza en el análisis que él tiene. Es decir, lo que el televidente en este momento puntualizaba es lo siguiente: hay de parte del poder, en este caso del poder municipal, la orientación y el objetivo de querer empezar o de haber trabajado un proceso de desarticulación de estas organizaciones, ¿no? Si bien lo que hacíamos antes de la llamada telefónica era analizar el tema de las organizaciones sociales, lo que aquí el señor hace es algo importante, ¿no? Habla acerca de un espacio más local, en este caso La Paz. Ahora, yo entiendo
que por lo menos en La Paz hay este tipo de problema, y es un problema que le está afectando bastante. Es decir, no tienes el mismo fenómeno en Santa Cruz porque el comité cívico es un poco más fuerte, hay las damas cívicas, y cuando ellos ven que sus intereses como ciudad o como ciudadanos se ven afectados, empiezan a movilizarse. En La Paz no hay tal, es decir, en La Paz hay como una especie de apatía y hay una inconstancia de las movilizaciones, no es algo que se mantenga. Entonces, si bien hay ciertas decisiones que afectan a la ciudadanía, y la repercusión implícita o directa se da en el tema de que no tienes instituciones que puedan encabezar y por lo menos empezar a dirigir a estas masas, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, llegamos al final del programa. Simplemente agradecerles, amigos, amigas, gracias por comentar, por participar. Quiero agradecer al Observatorio Bolivia.org que va difundiendo nuestro programa todos los días lunes, así que agradecido, gracias por su compañía, estamos hasta el próximo domingo, gracias, hasta luego. Tenía una serie de conclusiones al respecto, sí.